trabajar con estos 4 ejemplos, en realidad 4 ejemplos en el día de hoy, y vamos a empezar con el tema de regresión lineal. Regresión lineal también va a estar dentro del certamen, es decir, hay que trabajar el certamen y adicionalmente, disculpen por la cantidad de trabajo que les doy, pero todo contribuye al certamen. Ustedes tienen que acceder a para la próxima clase, tener el taller listo. Es un taller que le ayuda, en todo caso, ayuda al certamen. O sea, entramos aquí a donde dice tarea, en alguna parte dice tarea, y está listo el taller número 3. Entonces, el taller número 3 está abierto. Lo voy a publicar. Parece que no lo había publicado. Ahí está publicado. Ahora sí lo van a tener en Canvas cuando se abra Canvas en tareas. O sea, van a encontrar el taller número 3, que también corresponde a regresión lineal. Ese taller tienen hasta la próxima clase. Parte de él lo vamos a hacer, si no hoy porque no voy a descansar, en la próxima clase lo hacemos durante la clase y lo vamos a terminar durante la clase. Nos ayuda solamente a entender, digamos, a ir entendiendo los conceptos y vamos a ir usándolo dentro de lo van a usar ustedes dentro del certamen. ¿Ok? Habiendo dicho todo esto, y creo que ya con lo que les he conversado, ya creo que deben haber tenido abierto el RStudio. Yo voy a compartirle a ustedes ahora mi RStudio y deben estar viendo RStudio en este momento. ¿Ok? Bien, gracias en todo caso por decirme lo de grabar, porque en realidad se me había olvidado 100%. ¿Ok? Bien, ahora sí estamos grabando, vamos a empezar, pero no con RStudio. Me adelanté un poco. Vamos a comenzar yo con una pizarra primero. ¿Ok? Voy a comenzar con una pizarra para explicarles el tema. Sé que ustedes tienen algunos conocimientos ya de regresión del curso de estadística probablemente. Yo voy a dar una pequeña introducción que ahora lo necesito para poder para poder trabajar con el software. El software nos va a calcular prácticamente todo, pero hay que entender lo que está dando el software y eso es lo que quiero explicar un poquito ahora. ¿Okay? Sin más, entonces lo que voy ya dentro de la materia entonces va a ser, bueno, regresión lineal. ¿Sí? Ese es nuestro tema, regresión lineal. ¿Ok? Vamos a empezar con el tema de regresión lineal. Vamos a partir con una regresión que es muy sencilla, que es entre comillas sencillo, ¿no? Y algunas cosas ya ustedes la conocen, voy a apelar un poco a su paciencia a aquellos que ya lo conocen, y otras quizás no, porque en realidad voy a ir aumentando algún tema, y por último voy a recordar lo que ya saben. Voy a suponer ahora que yo tengo dos variables. Supongamos que yo tengo una variable x y tengo una variable y, y esta es mi tabla de números, que va a tener 1, 2 hacia abajo con n observaciones. En particular, esta es una tabla de observaciones que tiene solamente dos variables. Hacia abajo va a estar la variable, o sea, la observación de la variable x, x1, x2 hasta xn. Y aquí están las observaciones de y1, y2 hasta yn. Por lo general tenemos una tabla de muchas más variables, de p variables, es decir, más grande la tabla, pero vamos a comenzar con una simple, con un tema simple. Esta variable, esto es lo que nosotros le llamamos siempre la tabla de observaciones o la tabla o simplemente un data frame, pero en este caso tiene una columna de una variable, ya tiene dos columnas de dos variables, y a esta variable le vamos a denominar, a esta variable llamémosle variable target, en la jerga de datos se le llama variable target, o sea, vamos a llamarle target, o también se le llama simplemente variable dependiente. Esta es la variable dependiente. Esta variable en general le vamos a denominar simplemente en la jerga de data science se le llama, o de análisis de datos, se le llama variable predictiva, o también se le llama simplemente variable independiente. Repito, hoy despacio, lento, pero igual es interesante todos los conceptos refrescarlo porque ahora vamos a usar. Ok, supongamos por alguna casualidad, vamos a ponerle un poco de contexto. Vamos a suponer que la X para nosotros es precio de un cierto producto y Y es ventas, para ponerle contexto para entender, pero puede aplicarse para cualquier caso. Mi objetivo es saber sobre las ventas. Supongamos que yo no conozco la variable precio, que en ningún momento ha conocido la variable precio, y yo solo conozco ventas.
Y supongamos que del 1 al n son n tiendas donde yo vendo un producto y yo quiero saber cómo me ha ido con las ventas. Si yo solo tengo el número que es las ventas, estadísticamente, ¿qué puedo calcular a partir de ese número? Imagínense que no conozco el precio, solo conozco, mis números son ventas, puras ventas. Evidentemente voy a tener estas variables I1, I2, etcétera, hasta IN, y esas variables son las ventas en la tienda 1, venta en la tienda 2, venta en la tienda N, etcétera, 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 ¿no? Ok, esas ventas, yo no conozco los precios, yo solamente conozco ese valor. ¿Y qué estadístico yo puedo hacer a partir de él? Bueno, básicamente el estadístico o la estadística que puedo generar es muy simple. Puedo generar simplemente, el único conocimiento que tengo es el valor promedio de las ventas. Es decir, puedo sumar desde 1 hasta n, y con eso calculo el valor promedio de las ventas. ¿Qué otra cosa puedo hacer a partir de los valores de las ventas si yo no conozco X? En principio, yo solamente conozco Y. Bueno, puedo calcular la varianza, es decir, el grado de dispersión de mis ventas. Y eso se calcula tomando, habitualmente se coloca n-1 y eso se ha probado que es un mejor estadístico para que dividirlo por n. Por supuesto, cuando n es muy grande, ese 1 lo puedo eliminar, digamos, porque es muy chiquitito comparado con n. Pero esto ayuda mejor a calcular el valor. Por lo tanto, voy a seguir trabajando con n-1 por el momento. Entonces, si yo tomo los valores de las observaciones y le resto el valor promedio, lo elevo al cuadrado y voy desde i igual a 1 hasta n, lo que tengo es la varianza de mis datos. En pocas palabras, si yo solo tengo la i, lo único que puedo hacer es calcular el valor promedio y la varianza de las i. ¿Ok? Esas son mis dos únicas informaciones con respecto a mis datos. Mi pregunta es ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo ganar con el conocimiento del precio? Es decir, si yo puedo, a partir de los precios, obtener más información que el valor promedio y la varianza de los datos. Eso es lo que necesito ahora hacer. Primero, si yo tengo el valor de las X, lo primero que uno hace en la práctica es hacer un gráfico. Hasta ahora lo que hemos hecho es solamente, si ustedes se fijan en todo lo que hemos hecho, por lo general son gráficos, salvo el análisis de componentes principales, que es un pequeño análisis para disminuir las variables y hacer combinaciones buenas de variables. Por lo general, lo único que estábamos haciendo hasta el momento es hacer gráficos, visualizando. Entonces, lo primero que uno hace es eso, cuando le entregan la data, hace gráficos. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué tal si ponemos la gráfica y vamos a tener un ejemplo? Supongamos que yo tengo ahora esta variable donde, repito, este es precio y este es venta. Y déjenme colocar algunos puntos acá. Vamos a hacer unos puntos un poquito más gruesos. Disculpen ahí por la tontera, pero bueno, para hacerlo, voy a colocarlos algo así como estos son nuestros puntos, digamos, ¿no? Estoy inventando, estoy colocando una nube de puntos más o menos, en principio, ¿no? Ok, supongamos que esos son nuestros puntos. ¿Qué representan nuestros puntos? Nuestros puntos, esto es lo que nosotros le llamamos el diagrama de dispersión. Es simplemente colocar una variable contra otra variable y colocar puntos. Cuando nosotros utilizamos R, eso sería como el ggplot-point, es decir, colocamos puntos solamente. El geometric point es colocar puntos. Entonces, esto es lo primero que hacemos con nuestra data, lo ploteamos. Y nos damos cuenta que hay una tendencia, ¿no? En principio. Es decir, hay una tendencia que a medida que crece el precio, disminuyen las ventas. Eso es lo que veo, ¿no? Eso es en particular lo que estoy viendo. Agreguemos una línea de tendencia, y la línea de tendencia es tratar de hacer una recta que pase lo mejor posible, lo más cerca posible de cada uno de esos puntos. Esto matemáticamente tiene un criterio que vamos a definir en algún momento. ¿Qué significa la mejor recta que pase por esos puntos? Eso lo vamos a hacer en un ratito, ¿no? ¿Ok? Pero por el momento quiero que se lleven la idea intuitiva de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces lo que uno hace más o menos es trazar una recta, disculpen ups, imagínense que es una recta, ups, sorry, ya voy a arreglar esto un poquito, ok, borremos esa, voy a borrar esta recta un poquitito, algo hice, no lo hice tan bien, vamos a tratar de hacer una mejor recta porque igual lo voy a necesitar eso es, ok. Supongamos que esa es nuestra recta, que es como la línea de tendencia. La primera cosa que vemos a partir de qué nueva información nos está aportando el precio. Bueno, vemos algo interesante. Vemos que efectivamente el precio, a medida que crece el precio, que ya le decía, decrece el número de ventas. Ya tenemos otra información distinta a tener solamente el valor medio y el valor y la dispersión. Solamente teníamos justamente esas dos informaciones. Ahora tenemos una información adicional.
qué otra información tenemos? Bueno, primero podemos construir a partir de esos puntos la ecuación de esa recta. Y en principio la ecuación de esa recta la vamos a definir acá como alfa más beta x. Ustedes recuerden que alfa, ¿qué cosa es? Es el intercepto, es decir, aquí es el valor de alfa, la distancia que hay del origen de coordenada. Acá es el valor de alfa y ese es el intercepto, es lo que le llamamos el intercepto. Intercepto. ¿Ok? Ese es el intercepto. Esto evidentemente ustedes saben qué es, no es la pendiente, ¿no? La pendiente de la recta. ¿Ok? La pendiente de esa recta que está ahí. Adicionalmente vamos a hacer otro, dentro del dibujo, vamos a colocar, por ejemplo, este valor. Este valor que está acá va a corresponder, ese valor que está acá, va a corresponder al valor medio. Estoy representando el valor medio. Si yo no calculo el valor medio, me da un número, lo coloco acá en verde. ¿Sí? Bien, eso es para poder entender un poquito más la recta. Repito, nuestra idea ahora es entender algunos conceptos generales de regresión y después pasar a R para ver cómo funciona todo esto haciendo un programa. Y todas estas cosas me imagino que ya ustedes de alguna manera lo han visto, pero no es malo recordar, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien, primero varias cosas que yo voy a calcular a partir de este grafo, de este gráfico. En particular me doy cuenta de varias cosas. Supongamos, voy a agregar un puntito más para que sea más fácil mi explicación. Dejemos un poquitito acá, voy a arreglar un puntito acá, ¿ya? Supongamos que ese es un punto y voy a borrar este de acá, solamente para poder, no es nada malo en principio, solamente poder ejemplificar algunas cosas, ¿no? Bien, ¿qué significa esto? Supongamos que yo tengo aquí un valor y ese valor corresponde a una observación. Esta es una observación cualquiera de las 6 que tengo acá en principio, ¿no? La distancia que hay de aquí, si yo tomo todas las distancias que hay desde acá hasta la línea verde, es decir, estas distancias que están acá hasta la línea verde, es un bonito esto, la distancia que hay de ese punto a la línea verde y tomo todas esas distancias, lo que estoy calculando es la varianza, ¿no? Es decir, vamos a definir ahora, no definir, ya lo habíamos definido, pero vamos a denotarla de otra manera. Vamos a definirla como varianza total, esto es la varianza total, de la variable i, bien, 1 partido por n menos 1, la voy a reescribir nuevamente, ustedes la tienen arriba, o sea, la dije arriba, hasta n, de la diferencia que hay entre las i y el valor medio. Eso sería como tomar esta distancia de aquí hasta acá, la distancia que hay de aquí a acá, la distancia que hay de este lado, la distancia que hay de aquí a la línea verde y la distancia que hay de la línea verde. De toda esa suma de todas esas distancias al cuadrado, es decir, al cuadrado es lo que se llama la varianza total. Ahora, si yo me paro en este lugar, en este punto, vamos a ver si se ve porque está un poco difícil de entenderlo, pero bueno, en este puntito que está acá, eso que está en azul, es lo que yo le llamo la estimación. Esa es la estimación. Esa sería como nuestra I estimada. ¿Okay? No sé si hago un más grande eso ahí que en principio, ¿no? Bueno, voy a tomar este valor acá, eso que está acá y voy a hacer un zoom de eso en general, a ver si lo hacemos mejor, ¿no? ¿Okay? Acá tenemos la línea recta. Acá tenemos la línea, estoy haciendo un zoom lo más grande posible, o sea, esto que está acá voy a hacerlo, amplificarlo, lo que acabo de hacer acá. Acá tenemos el punto que es la observación, bien, esta es nuestra observación I. Bien. Este punto que está acá, que vamos a tener ahora en azul, es la estimación, básicamente lo que pasa por la línea azul, es la estimación de esa observación, y este punto que está en verde es el valor. Ese punto que está en verde acá es el valor promedio. Lo que estoy diciendo es que la distancia que hay de aquí hasta acá, esa distancia, sumadas me va a dar la varianza total. Ahora, esto que está acá, este pedazo que está aquí, es lo que yo no logro explicar con el modelo. Es decir, este es el valor real y este es el valor estimado. Entonces, eso le llamamos, esa diferencia, la suma de todas esas diferencias. ¿Sí? ¿Me Profe, que lo escucho? interrumpa, pero cuando usted indica que este valor y este otro, que supongo que lo hace con el mouse, no se ve en la pantalla. ¿Y se está viendo ahora esto? No Acá, se cuando ve el muevo. dibujo, pero cuando usted indica de repente este punto y este otro, se escucha, pero no Ah, se ve ok, ok. como... Gracias. Lo que voy a hacer es marcar. Cada vez que diga este uno y este otro, estoy marcando y se va a ver. No sé si cuando digo así, este punto y este punto Ahí sí, se ve, ¿no? Gracias. sí, ahí Disculpen. sí. Es que a lo Profe, mejor.
Sí, Creo que esa aplicación tiene un puntero. tiene un puntero. No, no tengo puntero acá realmente, ¿no? No lo veo. Cuando yo estoy moviendo la flecha, ¿se ve o no? ¿Ahora? No, No, ok, ya. Gracias. Entonces, vamos por el momento a solo escribir. Cuando escribo, voy a indicar, ¿ok? Voy a indicar ahora, por ejemplo, que estoy sobre la observación II, ¿no? Y aquí tengo la aplicada, ¿se ve, no? ¿Sí? O sea, disculpa, la estimada. Esto que tengo acá es la estimación. Es el estimado, voy a escribir en rojo. Realmente no tiene puntero, me di cuenta que no tengo puntero acá, pero voy a buscar a ver si en otro momento, digamos. Ok, esta línea, esto que estoy marcando en rojo es lo que yo le llamo estimado, y esto que está acá es lo que yo le llamo en rojo, es lo que le llamo observado. Entonces, la diferencia que hay entre el observado y el estimado es básicamente hay una diferencia, esta diferencia que hay entre los dos, esta diferencia es lo que yo no logré explicar. ¿Por qué? Porque me equivoqué en el estimado. O sea, usando este estimado, no doy no paso por encima del punto, sino que estoy básicamente estimando. Entonces, voy a generar ahora una nueva varianza. Sería la varianza de no explicada, se llama, no explicada. Vamos a hacerlo mejor. Ok. Entonces, varianza no explicada. ¿Qué estoy explicando? ¿Quién es la varianza no explicada de la I? Bueno, es 1 partido por n menos 1, la sumatoria de la I igual a 1, la diferencia que hay entre el valor real menos el valor estimado al cuadrado. O sea, este valor que está acá es un valor real y este valor que está acá es un valor estimado. ¿Bien? Okay. Y la diferencia que hay entre estos dos, entre este punto y este punto, básicamente esa diferencia es la que yo no logro explicar con mi modelo, porque me estoy equivocando en el modelo. Entonces, introduzcamos ahora lo contrario de esto, lo que yo sí logro explicar, es decir, la distancia que hay entre lo azul y lo verde, este pedazo que estoy denotando ahora con esta flechita doble, eso es lo que yo logro explicar con mi modelo. Esta distancia que hay de aquí hasta acá es lo que yo no logro explicar con mi modelo. O sea, acá voy a escribir como varianza explicada, la varianza que yo logro explicar de mi variable i es igual a 1n menos 1, la sumatoria de las i igual a 1 hasta n. En este caso lo que voy a escribir es i estimado menos el valor promedio i al cuadrado. Es decir, esto se llama varianza explicada, esto es varianza no explicada porque es el error que existe entre estos dos números, y esta es la varianza total. Ok, lo que vemos del dibujo es que la varianza total es todo esto, que se compone de la varianza no explicada, de la varianza no explicada más la varianza explicada. Entonces, me queda entonces que la varianza total de I realmente es igual a la varianza explicada de I, más la varianza no explicada de I. ¿Okay? Eso es lo que teníamos entonces. Bien, eso es algo importante que tenemos que calcular a partir de acá. Yo voy a seguir trabajando un poquito más sobre el tema. Ahora, a partir de estas varianzas, es decir, a partir de estos conceptos que están acá, de la varianza no explicada, de la varianza explicada, de la varianza total, incluyendo la varianza total que está acá arriba, uno introduce un concepto o sea, en regresión lineal que es muy importante, que se llama el R cuadrado. Habitualmente ese R cuadrado se le denomina coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Entonces, R cuadrado significa la tasa que hay entre la varianza explicada, dividido por la varianza total. Sí. Recuerden que como la varianza total es la suma de la varianza explicada más la varianza, yo puedo tomar que la varianza explicada, puedo pasar el término este, lo puedo pasar restando para el otro lado, y puedo escribir algo así que en el numerador que está acá, lo voy a escribir aquí voy a escribir así como varianza total de I menos la varianza no explicada de la variable I
todo eso dividido por la varianza total. Por la varianza total de I. Y arreglando un poquito más esto, dividiendo este por este me da un 1, dividiendo esto, que está acá, esto lo divido por esto me da un 1, y dividiendo este por este me da la tasa siguiente. Entonces R cuadrado nos va a quedar entonces una definición, es simplemente escribir como escribí arriba, repito aquí abajo, sería la varianza explicada, bien, de la variable I dividido por la varianza total, eso ya lo tenemos arriba. Por acá también se puede escribir como 1 menos la varianza no explicada. Por eso. Perdón. Vamos a escribir aquí como debe ser. Varianza no explicada, la I, dividido todo por la varianza total. Bien, ¿qué cosa significa ese R cuadrado entonces? ¿Cuánto, si yo explico toda la varianza, qué significa explicar toda la varianza? Es que no me equivoco nunca. Es decir, todos mis puntos o toda la recta pasa por encima, esta recta pasa por encima de todos estos puntos, lo cual veo aquí que no es cierto, ¿no? Aquí de hecho pasa probablemente por un punto quizás o por algunos puntos, pero no por todos. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre el valor azul y el valor negro que está aquí arriba, entre la observación y el valor estimado. Entonces, por lo tanto, hay partes que yo no logro explicar con mi modelo. Pero si supongamos el caso hipotético de que mi varianza explicada sea completa, es decir, que yo lo explique todo, entonces la varianza explicada va a coincidir con la varianza total y por lo tanto el valor de R cuadrado tiene que ser 1. O lo mismo, si la varianza no explicada es 0, supongamos que esta varianza sea del orden de 0, entonces significa que R cuadrado tiene que ser igual al valor de 1. Entonces, cuando digo yo que un modelo de regresión lineal es bueno, cuando R cuadrado es del orden de 1, en ese caso mi modelo es bueno. Entonces esto implica que el modelo lineal, básicamente me dice que el modelo lineal o de regresión, que es lo mismo, modelo lineal es bueno. Nosotros vamos a suponer que si R cuadrado, por ejemplo, es del orden de 0,7, entonces tengo un buen modelo. Eso es en la práctica, ¿no? En la práctica. Eso es, ¿ok? El modelo no implica que explique, disculpe, ¿cuál es la pregunta? Que el modelo sea bueno no implica que explique bien, ¿cierto? No, sí, o sea, sí, un modelo bueno significa, en principio, que logro explicar mi dato. Es decir, que efectivamente mi recta pasa por encima de la mayor cantidad de puntos posible y no hay una diferencia entre el valor estimado y el valor observado. Es decir, si yo tengo R cuadrado igual a 1, significa que pasé por todos los puntos con mi recta. Eso es básicamente imposible si yo tengo experimento. En el experimento siempre hay error, ¿me entiendes? Lo voy a reescribir ahora de otra manera. Un cachito, esperen un momentito, voy a reescribir el modelo de otra manera. Entonces, básicamente yo estoy buscando, y es mi primer concepto que debo incorporar en mi mente, es que mi modelo es bueno cuando R cuadrado es mayor que 0,7. Cuando explico, eso significa en palabras, significa que mi modelo explica el 70% de la varianza de mis datos. Es decir, es un buen modelo predictivo. ¿Cuándo es malo? Bueno, evidentemente, cuando es malo, cuando es menor de 0,7, pero cuando es muy malo, cuando si R cuadrado de, por ejemplo, 0,2, eso es malo, mal modelo, ¿no? Es decir, solamente estoy explicando un 2% y ese 2% de mi varianza es muy malo para explicar. Entonces, ¿qué tengo que fijarme yo al principio para tener un buen modelo? Primero, que tenga un R cuadrado alto, ¿sí? Esa es la primera cosa que necesito. Ahora les voy a mostrar otras cosas que más que necesito, pero en principio este es el primer concepto. En la práctica hay veces que se calcula R cuadrado, pero otras veces también se calcula simplemente la varianza no explicada, es decir, esta varianza no explicada que definimos aquí arriba, este valor, es lo que habitualmente se calcula en la práctica también, que básicamente es la suma de todos los errores. Es decir, esto es los errores. Y eso en la práctica se le llama RSS. Por lo menos R lo incorpora como Residual Square Sum, es decir, la suma de los residuos. Lo voy a escribir acá porque ya hemos rayado mucho arriba, entonces por lo tanto escribo aquí arriba, desde igual a 1 hasta n, que es la diferencia que hay entre lo que yo observo y lo que yo estimo. Este gorrito arriba implica siempre estimación. Esto es lo que me dice mi modelo, lo que yo predigo, ¿no? Es decir, este es el estimado. Este es el estimado y esta es la observación. La diferencia que hay entre el valor real, que es este, y el valor estimado, que es este, ese es el error. Y eso se le llama Residual
square sum, y por lo tanto uno puede escribir la relación que existe entre los dos de esta manera, simplemente 1 menos el residual dividido por la varianza total de la variable i. ¿Cómo se calcula la varianza total? Simplemente en R se escribe var de i, no se escribe total. Entonces, esta es la relación que existe entre los dos criterios que habitualmente se usan en la práctica. ¿Okay? Eso que acabo de marcar. Entonces, vamos a fijarnos cuando corramos el modelo en el R cuadrado y en algunas veces vamos a calcular el error que está aquí arriba. Entonces, y básicamente esta es la relación que existe entre uno y el otro. Regresemos al modelo. ¿Sí? ¿Escucho? Ese RCS entonces sería lo mismo que la variable La varianza. NXP, varianza, exactamente. Varianza no explicada. Exacto, Exactamente. eso. Exacto. Lo que pasa es que en R y en varios software le llaman RSS, pero básicamente es la varianza no explicada. Es el error que cometo cuando yo trato de usar un modelo en lugar de los datos originales. ¿Se entiende, no? Ya, Evidentemente, mi modelo se hace mejor si yo disminuyo esto. Si esto es del orden de 0, eso implica que R cuadrado es del orden de 1, y eso implica que lo explico todo con mi modelo. Entonces, mi modelo es bueno mientras el R cuadrado es más cercano a 1. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Bien, regresemos un poquitito al grafiquito que está arriba, el gráfico ese que está acá lleno de puntos y medio rayado, este que está aquí, ese que estoy marcando con este asterisco. En algún momento buscaré si existe algún puntero para esto. No veo el puntero aquí ahora en general, pero ahora estoy parado aquí, donde estoy marcando ese valor, ¿no? ¿Okay? Bien. Este gráfico que está acá, el gráfico es la recta azul que está pasando por todos los puntos. Tiene una ecuación, que es la ecuación de esta recta, ¿no? Voy a escribir abajo. En general, mi modelo hace lo siguiente. Voy a escribir abajo. Para cada observación i, disculpen, se me saltó el lápiz, arreglo de nuevamente. Para cada observación i, este índice de abajo implica que va desde 1 hasta n, son mis observaciones. Yo puedo eso estimarlo con un modelo lineal. Este gorrito que está arriba, ese gorrito indica que es estimado. Pero si estas dos cosas son iguales, o sea, si el valor observado y el valor estimado son iguales, entonces tengo el mejor modelo que existe, pero no es así. En realidad lo que tengo que agregar es una especie de error a esto que está acá. ¿Okay? Mi modelo lineal, lo que hace, el modelo de regresión lineal, lo que hace es que la observación la escribe como alfa más beta xi más un error. Y este es el error que cometo, en general, este es el error que yo cometo cuando aproximo linealmente por el valor de la x. Entonces imagínense nuevamente que esta i son las ventas, ¿no? El número de ventas de un producto, es decir, cuánto vendo. Este alfa es el intersecto y este valor es el precio, ¿no? Este es el valor que es el precio. Y este es el error que cometo cada vez que hablo de precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer en principio? En principio, yo quiero, y todo esto que está acá va a ser el estimado, en principio. Observen ahora un pequeñito detalle. Imagínense que el precio no sea una variable verdaderamente significativa para mis ventas. ¿Qué significa eso? En la práctica se ve que si yo calculo el modelo lineal, entonces beta es 0. ¿Qué significa que beta sea 0? Que no existe ninguna relación entre la variable esta y esta variable porque esta variable se anula, ¿no? ¿Entienden, no? ¿Qué significa en la práctica que una pendiente sea 0? Si yo voy arriba a la gráfica, si la pendiente es 0, significa que esta línea azul va a ir ¿a dónde a parar? Va a ir a parar a la línea verde, ¿no? Que es horizontal, ¿no? Y eso me dice que la X, que este valor del precio, no me aporta nada de lo que yo sabía antes de las ventas que estaba tomando. Es decir, si no existe, si ese beta que está ahí es igual a 0, significa que el valor de alfa va a ser simplemente el valor promedio y la X no me aporta ninguna información respecto a las ventas. El valor del precio no me aporta ninguna información. Pero si efectivamente la línea azul que estoy dibujando, esa línea azul por donde estoy pasando, si se trata de ajustar a todos los puntos, entonces significa que esa X, sí efectivamente, o sea, si el precio, sí algo tiene que decir. Es decir, si no hay relación entre la variable Y y la variable X, la recta tiende a ser horizontal, es decir, la pendiente se anula. Y si se anula, significa que no hay más aporte en conocimiento
que lo que tenía antes, que era el valor promedio de las ventas. No sé, eso es importante, intuitivamente se entienda que si beta tiene que ser lo suficientemente distinto de 0 para yo decir que mi variable tiene alguna influencia, que mi variable X tiene alguna influencia en X. Si beta es igual a 0, entonces no tengo influencia. Entonces, ¿qué es lo que hace R? R hace una prueba para mi modelo, introduce una variable T con este dígrafo que es beta, dividido por la desviación estándar en el error de haber estimado beta. Entonces, este beta que está acá, primero R comprueba una hipótesis nula diciendo que beta es igual a 0. ¿Ok? Ese es algo que cuando veamos ahora en el modelo, R te corre, aparte de encontrarte los valores de alfa y los valores de beta, también te hace, ¿qué cosa? Te hace una prueba test para saber si ese beta es lo suficientemente distinto de 0. Si ese beta es distinto de 0, implica que efectivamente hay una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, la hipótesis nula es suponer que no hay relación. O sea, eso implica no hay relación, ¿okay? No hay relación entre la variable, entre y x. No existe ninguna relación entre ellos. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Evidentemente, la hipótesis alternativa es simplemente que beta es distinto de 0 y es todo exactamente lo contrario. Sí hay relación, ¿no? Sí hay relación. Entonces, ¿qué es lo que hace R? Bueno, R te va a poner, cuando veamos ahora, te va a poner adicionalmente el p-value de ese estimado, de ese t-student que va a ser, ¿no? Para ver si esa diferencia es lo suficiente de beta igual a 0. Entonces te hace un p-value y uno sabe que si p-value es mayor o igual que 0.05, entonces uno no puede rechazar la hipótesis nula. Entonces no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? No se rechaza H0. Upa, no puedo escribir acá. Bueno, aquí abajo voy a escribir. No se rechaza H0. ¿Ok? Eso explica esto. Pero si P es menor que 0.05, entonces admito como correcta la hipótesis alternativa y eso implica que sí, que efectivamente esa es una variable importante para mi modelo. Es decir, es una variable que tiene un beta distinto de 0, ese beta es distinto de 0 y significa que sí hay relación entre las variables. ¿Se entiende más o menos la idea? Ok, y brevemente voy a regresar sobre esto en las próximas clases, pero ¿qué pasa si yo tengo ahora, esto con respecto a una variable, cuando tengo una tabla como la hemos estado viendo hasta ahora, xp y ahora al final una variable y, que es una variable dependiente. En nuestro caso, ahora si tenemos algo como esto, tenía 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Acá tenemos nuestra tabla numérica que sería, por ejemplo, 1, 1. Acá sería la segunda variable de 1 hasta xn1 y, bueno, así sucesivamente hasta la otra variable. Eso es justamente lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Acá sería la variable NDP. Y acá tendríamos I1, etcétera, etcétera. Bueno, también se puede hacer una regresión lineal, pero con esto. ¿Cómo cambiaría nuestra regresión? Sobre esto voy a dedicarle un tiempo en la próxima clase, pero ahora, ¿cómo habría que interpretarlo? Bueno, que la variable i va a ser igual al intersecto alfa, pero ahora hay más coeficientes, uno para cada variable. Uno para cada variable, hasta beta p, xp. Y más adicionalmente un error. Es decir, ahora esto es lo que se llama una regresión multivariada. Esto es una regresión lineal multivariada. Regresión lineal multivariada. ¿Por qué multivariada? Porque voy a considerar distintas variables. Aquí me confundí, disculpa. Es beta lo que debo colocar acá. No sé por qué puse eso. Beta p. Es decir, ahora nuestra idea es exactamente lo mismo, pero ahora la hipótesis nula es suponer que cada uno de estos coeficientes hasta beta p son 0. La hipótesis alternativa es suponer que cada uno de esos coeficientes, por separado, evidentemente, son distintos de 0. Hasta beta p distinto de 0. Entonces, eso lo hace R, no tenemos que hacerlo nosotros. Básicamente, calcula los valores de los coeficientes, hace una prueba test para demostrarnos que ese coeficiente es distinto de 0, y una vez que sea distinto de 0, entonces ya podemos decir que efectivamente hay una relación. ¿Ok? Una aclaración importante nada más antes de pasar a R, porque ya voy directamente a calcularlo con R, ¿sí? Es lo siguiente. Supongamos que yo tengo, en el caso más sencillo,
que yo calcule para todos los i, calcule el alfa y calcule el beta, x, más el error. Aquí. Observen que alfa y beta es el mismo para todas las observaciones. Esa es la idea, ¿no? Que alfa y beta sean los mismos para todas las observaciones. Es decir, lo que va cambiando es la i que va desde 1. Acá el error no es el mismo, el error puede ser distinto. Desde 1 hasta n. O sea, aquí tengo estas observaciones. Calculo el alfa y calculo el beta. Eso es lo que uno en principio hace para calcular. Supongamos que yo calculo y hago la hipótesis, muestro que puedo rechazar esta hipótesis. O sea, disculpen, borremos acá, y que efectivamente puedo considerar, y es la última cosa antes de pasar a R, que beta es distinto de 0 y lo pruebo o se prueba mediante una prueba estadística de test students. O sea, yo probé esto. Sin embargo, supongamos que yo calculé el R cuadrado, ¿ok? Y el R cuadrado me da, esto es un supuesto, me da, por ejemplo, 0.0, no 0.02, que es muy malo, pero supongamos que me dé 0.2, ¿ok? Segundo. Supongamos que me dé 0.2. ¿Qué significa que me dé 0.2 en la práctica? ¿Qué es lo que puedo decir a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, que este modelo que acabo de que me construí a partir de la data no es bueno para predecir. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que mientras más cerca de 1 es un buen modelo, pero mientras más lejos de 1 es un mal modelo. Esa es la primera cosa que yo logro descubrir. Pero a medida que calculé, me doy cuenta, me dice el programa, después de calcularlo, que beta es distinto de 0. Beta es distinto de 0 implica que sí existe una relación entre esta y esta x, ¿sí? Entonces, esa relación que existe entre las dos, sí efectivamente el modelo la capturó. Lo que está diciendo es que el conocimiento de esta x me aporta en un 20% a la explicación de la varianza de mis datos. Es decir, a pesar de que este modelo yo no lo puedo emplear porque para predecir, sí puedo decir que mi variable x, si es una variable, de alguna forma me aporta conocimiento o me aporta un 20% de explicación a la data. Entonces, mi modelo, repito, no es bueno para predecir. ¿Por qué? Porque probablemente hay más variables o simplemente el modelo no es bueno, en el sentido de que en vez de usar un modelo lineal, debo usar otro tipo de modelo. O puede haber otras variables que no estoy considerando. En pocas palabras, dos cosas tengo que fijarme cuando hago un modelo. Primero, si se puede usar para predecir, y eso me implica un concepto de un R cuadrado mayor que 0,7. Si al hacer la prueba hipótesis me doy cuenta de que beta es distinto de 0, estrictamente, estadísticamente probado, significa que sí existe una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Y si ese R cuadrado es pequeño, del tipo 20%, que es 0,2, implica que la variable x me está explicando un 20% del problema. Es decir, en el problema de los precios me está diciendo que precios y ventas, que el precio me explica el 20% de la varianza o la dispersión de mi dato. Significa que no es suficiente para explicar todo el fenómeno, pero sí me está diciendo que es importante para considerar en general. Es decir, no voy a desechar el modelo completamente, sino que voy a simplemente probar que esa variable es importante. ¿Entienden, no? Ok. Si tienen alguna duda, por supuesto, me envía al chat. Ahora voy a cambiar voy a cambiar a RStudio, por favor, para poder todo lo que hemos hecho ahora trabajado, hacerlo en RStudio. Para eso, les aconsejo que vayan al ejemplo número 1, copien el código que está ahí para no tener que teclearlo y lo pegan en su digamos, en su RStudio. Voy a cambiar ahora. Deben estar viendo RStudio en este momento. Y la idea es simplificarlo, ¿sí? ¿Ok? Dame un segundo. Esto está... Ya, no veo nada en el chat. Significa que podemos seguir y... O me están entendiendo o no, pero no cacho mucho a través del chat, no hay ninguna duda por lo que veo. ¿Ok? Entonces... Bien, listo. Entonces deben estar viendo R acá. Yo voy a colocar mi directorio de trabajo. Ustedes deben de tenerlo listo. ¿Ok? Vamos a calcularlo. Voy a colocar mi directorio de trabajo. Espérense un segundito. Y esto es lo que voy a colocar como mi directorio de trabajo. Bien, entonces, listo. Y ahí está lo que tengo yo en mi directorio de trabajo. Entonces, primera cosa, lo que vamos a hacer es cargar la data. Ya que ustedes tienen el código, en principio, lo que vamos a hacer es explicar
en qué consiste el código, digamos, ¿no? Vamos a escribirlo. Primero cargamos la data. Ustedes deben haber descomprimido el pullover.dat, que es el primer ejemplo que vamos a correr, ¿no? ¿Ya? Ok, si nosotros hacemos, bueno, si usted, ahí está la explicación de lo que significa cada una de las variables. Ok, yo voy a copiar parte del código y irlo explicando, ¿sí? Para adelantar. Bueno, primero la variable .dat, esta pullover.tabla o dat, que mejor dicho, lo voy a cargar, voy a ponerle los nombres y me doy cuenta de que estos son mis datos. ¿Qué significa cada uno de estos? Aquí están los valores, lo que significa cada uno. Número de pullover vendidos, el precio, la publicidad en gastos, o sea, el gasto en publicidad local y si existe o no promotores en la marca. Esos son mis valores. Voy a considerar como el número de ventas X1 como mi variable target. Yo quiero predecir el número de pullovers vendidos, que es X1, a partir de las otras variables que son precio, gasto en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, siguiendo adelante con el modelo, voy a copiar ustedes también copienlo, por favor, si no lo han hecho hasta ahora. Ok, un segundito. Voy a copiar y voy a ir explicando que es importante. Bien, ahí nos ahorramos tiempo en el teclado. Bien, primera cosa. Primero voy a construir un modelo. ¿Cómo R construye el modelo? En principio, este nombre lo pongo yo, digamos. Le voy a llamar modelo. Es muy sencillo la forma de escribir. Tengo LM, se llama Linear Models. Es la fórmula para hacer modelos de regresión o regresiones lineales. Aquí coloco en este lugar una consulta si me pueden dar como feedback cada vez que marco o achuro, ¿se ve o no se ve el achurado de la variable X1 en este momento? Para poder saber cómo le está llegando a ustedes la información, digamos, ¿no? Si se ve o no se ve que estoy achurando la variable X1 en este instante. ¿Sí? Estupendo. ¿Achurado significa naranjo? Sí, se ve como naranjo, así como achurado el X1. Muy bien. Ok, se ve el cursor. ¿Ven el cursor, no? ¿Sí? Sí. Oh, estupendo, ya. Es que el otro no se veía el cursor y ahora me quedé con la duda de que no sé qué estoy hablando en el aire y no se entienda lo que estoy tratando de decir. Ok, bien, modelo LM. Entonces, cada vez que quiero hacer un modelo de regresión lineal, simplemente escribo LM. Entre paréntesis escribo la variable target, es decir, la variable que quiero predecir en principio. La variable en este caso es el X1 y X1 corresponde al número de pullovers vendidos. Y X2, en este caso voy a tomar una variable que es el precio, ¿no? ¿Dónde LM tiene que buscar en los datos? Básicamente en datos, lo que acabamos de introducir ahora, que son los datos que están aquí arriba, ¿no? Esos datos que están ahí son los valores que yo voy a colocar acá. ¿Se entiende la forma de escribir? Es muy sencilla. Variable target, esta colita de chancho que está acá, ¿sí? Después X2, que es la variable independiente, y con eso corro el modelo. Todo el modelo se va a guardar entonces ahora en la palabra justamente modelo. Lo voy a cargar, ahí voy a hacer control enter a esto. Y con eso vamos a generar un modelo. Ahora voy a saber lo que hay dentro del modelo, ¿no? Si yo quiero predecir, la otra cosa que hay que saber ahora, si yo quiero predecir, es decir, hallar los estimados, los valores estimados, esta I que está ahí en lo que estábamos escribiendo en la pantallita debe ser I con tongo arriba, con el sombrerito. Este sería el estimado. Entonces, predigo usando el comando predict, usando modelo aplicado sobre los datos y voy a obtener las predicciones que serían I. ¿Sí? Entonces, quiero comparar, lo que voy a venir ahora, voy a escribir rápidamente, la diferencia que existe entre I estimado o I tongo con el I, en este caso no es I, es X1, aquí le llamamos X1, que es la variable que yo quiero, digamos, observar. La variable observada sería X1 y la variable estimada sería I. Entonces, llama la atención sobre dos puntos. Primero, cómo se construye un modelo con LM y segundo, cómo se predice con predict. Este es el esquema que vamos a utilizar para casi todo. Ya, la otra parte es hacer un sumario del modelo. Es decir, quiero saber lo que me arrojó el modelo. Y ahí es donde entran las explicaciones, algo que ustedes sí necesitan explicar y para eso me demoré explicando anteriormente. Para saber o identificar qué es lo que dice el modelo.
Ok, al haciendo el sumario del modelo, un resumen, veamos lo que nos dice el resumen. Primera cosa, veamos qué es lo que significa cada cosa. El intercepto, ¿qué es? De acuerdo a la tabla, va a ser el alfa que habíamos escrito, a lo que habíamos escrito anteriormente, disculpen, es el alfa, es el intercepto que teníamos con y este número que está acá va a ser el beta en mi modelo, en lo que acabamos de decir anteriormente. Entonces sería alfa, son los estimados, y el beta. Ahora, en el proceso de cálculo del intercepto de alfa y de beta, se cometieron algunos errores en principio porque trabajó con un algoritmo y eso está hecho, el algoritmo que vamos a trabajar, vamos a explicar un poquito con detalle después. En este momento me interesa cómo funciona con R, cómo correr modelos con R. Ahora tengo la desviación estándar del error de haber cometido esto y con eso construyo el parámetro T. ¿Qué es el parámetro T? Si ustedes se fijan, va a ser 210 dividido por 79 punto algo, eso me da 2.635. 635. Eso lo coloco dentro, eso es el t-value o el valor de t dentro de una distribución t. Y ahora voy a hacer un test-students usando este comando, digamos. ¿Ok? Por lo general no me voy a fijar mucho en el intercepto. ¿Ok? El intercepto este es el p-value, el valor de p-value que está acá. La última columna es el valor de p-value. Me fijo ahora en el x2. En el x2 me doy cuenta, primera cosa, el estimado me da negativo. ¿Qué significa negativo? Que la pendiente es negativa, ¿no? Me da menos 0.36 aproximadamente, ¿no? Pero R, como les decía, hace una prueba de test-students, se da cuenta de que el p-value es 0.6435. ¿Qué significa eso? Que es muy grande el p-value. Y si el p-value es muy grande, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, no puedo considerar que este numerito que está dando acá sea un número que indique que efectivamente x2 es una variable importante para el modelo. Es decir, en pocas palabras, no puedo considerar que este coeficiente que está en azul acá churado implique que sea distinto de cero. El modelo no me garantiza que estadísticamente eso sea distinto de cero. ¿Por qué? Porque el p-value que obtengo es muy alto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Recuerden que el p-value es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Y un error de tipo 1 significa, a grandes rasgos, que es la probabilidad de, o sea, el error de tipo 1 es desechar la hipótesis nula siendo esta correcta. Es decir, como la probabilidad es muy alta, de 0,64, no puedo rechazar la hipótesis nula porque estoy cometiendo el error de tipo 1. Es decir, pocas palabras, la variable x2 no es significativa para predecir las ventas. Es decir, aparentemente uno podría decir, sí, los precios influyen en las ventas, pero en estos locales no. Dado esta data que tengo, son malos los datos. ¿Qué otra cosa debo fijarme? Aquí está el R-square, aquí. Bien. Entonces, el R-square, después voy a explicar qué significa lo demás, digamos, los otros datos en general, pero el R-square me está indicando que tengo el orden de 0.028, es decir, del orden del 3% me explica mi modelo. Quiere decir que eso no es un buen modelo en general. ¿Se entiende, no? En pocas palabras, estoy diciendo que el usar los precios para predecir las ventas no es un buen modelo, no puedo predecir nada con eso. Hagamos unas gráficas, las gráficas que están abajo, que lo mismo que intenté yo hacer dibujito en la pizarra, ahora lo hacemos con R, usando estos comandos de plot en general. Lo voy a correr todo, ustedes también córranlo, y ahí coloco los puntos que están escritos acá son puntos que son las observaciones. Bien, después voy a dibujar las líneas, un segundo, porque no se dibujan las líneas, algo me salté, objeto, no he encontrado, disculpe, es que no había cargado el objeto I, ahora sí. Ahí están, esos puntos azules son los estimados. Esa es la línea que es básicamente la recta que estoy trazando a partir de los valores observados. Le voy a colocar ahora los ejes y en particular la línea verde que corresponde a el valor promedio. O sea, de hecho estoy repitiendo el valor medio de x1 tantas veces como puntos haya en general, digamos, para trazar una línea. Entonces, mirando esto, me doy cuenta de varias cosas en particular. Mirando la gráfica me doy cuenta que la línea que está acá, la línea roja, esa que está ahí, no sé si se ve el cursor, la línea roja es casi horizontal. Tiene pendiente negativa, pero es casi horizontal. Quiere decir que no hay mucho aporte respecto a la horizontal, que es el valor promedio de las ventas.
Es el conocimiento del precio casi no me dice nada con respecto al valor del promedio de las ventas. O sea, si tú me dices a mí, considerar el valor promedio de las ventas y considerar el valor promedio calculado con una regresión lineal, no tengo ningún aporte básicamente con la X. O sea, no me sirve este modelo. Me bastaría básicamente con el valor promedio de las ventas. O sea, no tengo aporte en general. ¿Bien? En eso consistía entonces el primer modelo, que uno puede ahora modificarlos para considerar más variables, pero vamos a seguir adelante con otro modelo y después a la larga vamos a seguir explorando esto. ¿Ok? Bien, entonces vamos al segundo ejercicio. Ustedes pueden ir al segundo ejemplo. Vuelvan a copiar el código. ¿Sí? Si tienen alguna duda me van ¿ok? Un segundo. Bien. Si no veo nada en curso, o sea, en el chat. Si tienen algunas dudas me dicen, yo lo voy a ir aclarando. Espero que se vaya entendiendo poco a poco todo, porque es importante la explicación del modelo, porque ya que el R lo calcula todo, entonces ¿para qué vamos a calcular algunas cosas? Necesitamos entender lo que está saliendo. Ok, voy al ejemplo número 2. Ustedes copien el ejemplo número 2. Lo voy a copiar completo y vamos a explicar en qué consiste el ejemplo número 2. O sea, en general. Ok, lo primero que vamos a hacer es trabajar con otro dataset que se llama Pizza Delivery. Primero voy a cargar Pizza Delivery en el ejemplo 2. Repito, copien ustedes el código si no lo tienen copiado. Bien, vamos a trabajar ahora con variables categóricas. O sea, al principio, en el ejercicio anterior, mi valor X independiente era el precio, que son variables numéricas. ¿Qué tal si yo utilizo variables categóricas ahora? Okay. En lugar de variables de tipo numérica. Okay. Bien, primero voy a cargar la data y voy a explicar un poquito con detalle esto porque es otro punto importante dentro de la regresión, ¿no? Cargo la data y digo que es de pizza. Para que no se acuerden, esto es un negocio de pizza de delivery, ahora que está de moda el delivery, donde hay 3 sucursales, 2 operadores, y los operadores despachan de acuerdo a la dirección, utilizan alguna de las sucursales y llega la pizza. El dueño del negocio lo que hizo fue medir la temperatura de la pizza y el tiempo de delivery. ¿Okay? Nosotros vamos a intentar entender si existe alguna relación entre el tiempo de delivery y el operador. Es decir, ya eso hicimos una prueba test y ahora, si ustedes se recuerdan, creo que habíamos hecho una prueba test de t-test para hacer esto. Y vamos a hacer casi lo mismo para que se den cuenta que cuando estamos trabajando con variables categóricas, la regresión lineal es exactamente una prueba t-test. Eso es una de las cosas que vamos a ver ahora en este momento. Y es decir, si yo quiero entender la relación que existe entre una variable y otra, puedo usar regresión lineal. Y en particular cuando estoy usando variables categóricas como operador. Entonces, primer punto, cargar la base de datos. Ya la cargamos. Segundo punto, ya sabemos de qué se trata la data. ¿Okay? Tercer punto, ahora construimos un modelo usando operador. Entonces, nuevamente tengo modelo lineal, LM, ¿okay? Tengo el tiempo que yo quiero predecir, que va a ser mi variable dependiente, y voy a usar operador. Solo para aclarar, si yo escribo unique, ¿no? Unique de la data, los datos creo que se llama pizza, disculpen, los datos aquí se llama pizza. Signo de peso, operador, en particular debo tener el operator por acá, ¿ya? Me va a decir cuántos operadores hay en general, ¿no? Y los operadores son solo 2, Laura y Melissa. ¿Ok? Por lo tanto, es una variable categórica con 2 valores o 2 factores, o 2 niveles, más que nada, sí. Es una variable categórica que tiene 2 niveles, que son en este caso Laura y Melissa. Idénticamente va a funcionar para el resto de las variables categóricas con distintos niveles, ¿no? O sea que hay 2 niveles, esa es la jerga que uno hace. Entonces vamos a construir un modelo, primer modelo construido, y vamos a tratar de entender qué significa el resultado. Eso es lo que más me interesa. Bueno, le llamo modelo 1, ¿ok? Le voy a llamar modelo 1, voy a separar acá para poderlo hacer mejor, y voy a calcular el modelo. Después vamos a hacer el sumario, y vamos a analizar el sumario en este instante, que es básicamente lo más importante. Ok, antes de eso, déjenme... Ya, ok. Vamos a analizar el sumario. Deja ver si yo tengo algo acá. No. Segundo, el modelo, el ejemplo 2, que es el que estoy analizando. Ya.
Tengo el sumario. ¿Cómo interpreto el sumario? Veamos lo siguiente. Primera cosa en el sumario que me llama la atención, primer punto. Voy a referirme al R-square primero. El R-square es muy bajito, ¿sí? Es muy pequeño, es decir, nunca podría usar este modelo como para predecir algo. Esa es la primera condición, ¿ok? Primera cosa que me doy cuenta. Segunda cosa que me doy cuenta es que se le hace una prueba t-test a operador Melissa, ¿ok? Repito, si tienen chat y quieren preguntar, pregunten, para orientarme un poquito más de la aplicación. Si se entiende todo perfecto, no, o sea, y entenderé que si no me envían chat, se entiende todo esto perfecto, ¿no? ¿Ok? Bien. Pregunta entonces, o sea, seguimos adelante. Primera cosa que nos damos cuenta, que en principio tengo un valor positivo, un valor estimado positivo. Vamos a escribirlo un poquitito de mejor manera, a ver si lo tengo aquí escrito exactamente. Voy a escribirlo ahora. Bien. Primero da positivo el valor. De alguna manera significa que el tiempo se incrementa con la operadora Melissa. De alguna manera. Eso es lo primero que me cuenta. Da 0,25. Pero sin embargo, cuando me fijo en el p-value me da 0,48, que significa que es muy alto. Significa que no puedo rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me está diciendo que el valor 0,25 realmente no es 0,25, es 0. ¿Por qué? Porque no puedo rechazar la hipótesis nula que indica que el coeficiente beta es distinto de 0. Ya, el que me dé 0 significa que no existe una relación entre el operador Melissa y la variable tiempo. Pero hay un llamado de atención nada más, que en vez de escribirme operador, escribió operador Melissa. O sea, no utilizó Laura. En realidad lo que está diciendo, y cómo que interpretar esto, es que cuando hay dos niveles, o más, en particular en este hay dos niveles, tomó como referencia el valor de Laura y está haciendo una nueva variable, construyendo una variable que se llama variable operador Melissa. En pocas palabras, me da lo siguiente. Melissa es una variable que tiene dos valores, 0 y 1. 0, 1. Eso se llama variable dummy. 0 significa que no es Melissa, que es Laura. Y 1 significa que es Melissa. Entonces, esa variable operador Melissa solo tiene valor 0 y 1. Entonces, este valor que está escrito acá va a ser igual a 1, la variable va a ser igual a 1 cuando estoy con Melissa y va a ser igual a 0 cuando es Laura. Entonces, no se ve en la gráfica, o sea, en el sumario, no se ve Laura, pero porque se está tomando como referencia. Un detalle adicional, lo que está diciendo el modelo es que como promedio, la Melissa se demora 0,2551 minutos más que Laura. Eso es siempre y cuando el coeficiente este de acá, el p-value me haya dado bajo. Pero en este caso, como me da alto, lo que estoy diciendo es que no debo interpretar eso como que como Melissa se demora más que Laura. No sé si me hago entender, es un trabalengua acá, pero es importante entenderlo. El número que aparece acá es en promedio cuánto se demora más Melissa que Laura. ¿Ok? Corramos un poquitito el modelo que está más abajo, si voy a llamar el modelo. Fíjense que si yo coloco el modelo y coloco coeficiente, los coeficientes acá, en este caso modelo 1, coeficiente 1, me va a dar el valor del intercepto. Aquí lo voy a abrir y el valor va a ser el valor del intercepto. Quiere decir que el intercepto, si miro arriba, 34 puntos tanto. Si quiero extraer el coeficiente 2 de mi modelo, que sería el coeficiente beta, me da exactamente 0.25. Y este cat que estoy escribiendo acá es para que me salga el modelo escrito. O sea, esto es una forma de escribir para imprimir. Entonces escribo como si yo quiero imprimir algo, escribo entre comillas, entre apóstrofe, escribo la frase que quiero y después voy escribiendo los coeficientes, ¿no? Ok, a ver si me logro entender un poquito, voy a achicar un poco esto. El cat es como un print, ¿o no? Cat es como print, pero tiene la gracia, en vez de usar print no me permite usar, por ejemplo, valores numéricos extraídos de un cálculo, ¿no? Entonces, observen la forma que quedó aquí abajo mi expresión. Es como print, exactamente. Pero me permite hacer esto. Por ejemplo, en Python usan print, no usan cat. ¿Ok?
Entonces dice, el modelo es esto, tiempo es igual a 34 puntos más 0.25x, donde x en este caso sería Melissa, el operador Melissa. Entonces, observen lo que quiere decir esto, que si Melissa, que es x, es igual a 1, entonces al tiempo promedio, que es 34, quiere decir que el valor intersecto es el promedio que se demoran las piezas en llegar. Si este valor es 0 completamente, mi única información es el valor promedio del tiempo, como le estaba diciendo anteriormente. Si esta x hubiese sido influyente, es decir, si este coeficiente es realmente distinto de 0, implica que cuando x es igual a 1, es decir, cuando estoy en el caso del operador Melissa, entonces al tiempo promedio de llegada a la pista tengo que sumarle 0.25. En pocas palabras, lo que estoy indicando es que la operadora Melissa incrementa el tiempo en 0.25 y ella se demora más en hacer los envíos. Pero, repito, en este caso no puedo hacer esto porque simplemente no puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, en pocas palabras, este coeficiente realmente es 0. Y no tengo información, la única información que tengo es el promedio de los tiempos. ¿Ok? ¿Se entendió? Ese es lo que debo hacer. Aquí está explicado, trato de explicarlo acá con esta frase acá, un poquito más resumido, lo que me he demorado tanto en decir ahora, en este momento. Ese sería nuestro ejemplo número 2. Es decir, cómo uso variables categóricas para interpretar el modelo. Vamos a usar ahora una variable numérica, pero donde ahora sí hay una pequeña influencia de una cosa en la otra usando el mismo dataset. Para eso vayamos al ejemplo número 3 y copiemos el código del ejemplo 3. ¿Ok? Me están quedando 6 minutos, así que hagamos este como el último ejemplo y seguimos en la próxima clase. Igual pueden bajar los códigos y correrlos y tratar de entender lo que está ahí, digamos, ¿sí? ¿Ok? Ahora sí voy a hacer gráficos, porque ahora sí tengo la oportunidad de hacer gráficos. Con nosotros no había oportunidad de hacerlo, ¿sí? ¿Ok? Vamos a hacer gráficos también y en 6 minutos solo me quedan para escribir esto, ¿no? ¿Ok? Segundo, ya, ok. Vamos entonces al ejemplo número 3, que es una regresión con variable numérica. Bien, usando nuevamente el dataset PISA, exactamente el mismo dataset, voy a colocar ahora una variable que se llama bill. Bill es la cuenta, cuánto yo pago cuánto yo pago por cada servicio, por cada vez que llamo, o la llamada del cliente. Entonces voy a ver la relación que existe entre time y el tiempo de delivery y cuánto yo pago. ¿Ok? Entonces, y voy a usarlo con data igual a PISA. Entonces, fíjense, el esquema es el mismo. Escribo LM, la variable dependiente y la variable bill. Y el data PISA en general. ¿Ok? Entonces, vamos a correr el modelo. Corramos el modelo y hagamos un sumario. Y tratemos de interpretar el sumario. En particular ahora en el sumario. ¿Ok? Antes después de escribir el modelo. De hecho, podemos escribir el modelo, podemos hacerlo así, digamos. Entonces, podemos correr el modelo 1, modelo 2 y hacer un cat. Y este es nuestro modelo. ¿Ok? Este es como I es igual a alfa más beta X. Aquí está escrito, ¿no? Tiempo va a ser nuestra I, la variable que quiero predecir. Este es el coeficiente. Este es el coeficiente el intercepto. Y este que está acá es la pendiente, multiplicado por bill, ¿no? Donde bill es la variable independiente. Eso se hace a partir de, vamos a interpretar este modelo que está acá, lo vamos a interpretar a partir del resultado que salió en el sumario, ¿no? Que está ahí. Interpretémoslo. Primero no me voy a fijar mucho en el intercepto, por el momento, porque en este caso es como una referencia de dónde parte. Es decir, si ustedes ven el modelo aquí debajo, si bill es igual a 0, es decir, cuando no me paga nada, nadie me paga nada, el tiempo es 23. Eso es un poco extraño porque significa que si no están pagando no voy a enviar ¿cómo se llama? La orden. Pero lo que estoy diciendo es que este número es la referencia a partir del cual cuando bill sea distinto de 0, a partir de ahí empieza a sumarse el tiempo. El tiempo no parte de 0, 0, sino que parte de un cierto valor. Siempre, ese es como el mínimo tiempo posible. Entonces, yo puedo interpretar eso como el menor tiempo de delivery. Y todo lo que viene después agregarle o restarle, depende. En este caso es agregarle porque hay una suma y el coeficiente es positivo. Entonces, esto lo puedo interpretar como el mínimo tiempo o la referencia a partir del cual el tiempo va creciendo.
Esa es mi primera interpretación. La segunda interpretación es la siguiente. Veo que Bill es positivo, es decir, el coeficiente es positivo. Quiere decir que si es positivo, a medida que crece la cuenta, también crece el tiempo de delivery. Probablemente, eso no lo dice mi modelo, probablemente si la bill es más grande significa que me están pidiendo más pizza y me demoro más en hacerla y por lo tanto el tiempo de delivery crece. No sé si esa es la razón, eso no me lo dice mi modelo, pero es una explicación plausible de por qué ocurre lo que está ocurriendo. Entonces mi primera cosa es decir que el coeficiente, el estimado, es positivo y por lo tanto es una variable que influye. Segundo, me doy cuenta ahora que el p-value es muy bajito. Por lo tanto, ese número es efectivo, es eficientemente distinto de cero. ¿Okay? Adicionalmente veo ahora el R-square. El R-square es 0.20, que significa que mi variable Bill explica el 20% de mi dato, de mi varianza de mi dato. Lo que quiere decir que yo no puedo usar ese modelo para predecir los tiempos de delivery porque es muy bajo la predicción, pero sí puedo indicar que la variable Bill es importante para mi modelo. Probablemente existen otras variables que no estoy considerando en mi modelo que explicarían el otro 80% de la data que tampoco conozco y además ahí no solo explico el 80%, sino que hay errores de medición, errores, etcétera, que no lo puedo explicar con un modelo en general. Pero lo que estoy diciendo es que mi variable Bill es capaz de explicarme el 20% de la data. Cuando uno hace la gráfica, vamos a hacer una gráfica y ahí termino porque ya me queda un minuto. Cuando uno hace la gráfica, lo que va viendo es por qué ocurre tal cosa, digamos. Ven la gráfica que es un poco, vamos a hacer la gráfica, voy a correr ggplot, ggplot no lo tengo y eso es muy claro porque no lo cargué aquí arriba, en alguna parte debo tener ggplot, bueno, no importa. Voy a escribir acá, library ggplot, ustedes tienen que hacerlo si no lo tienen ya, ggplot 2, hay que cargarlo para que funcione y ahora sí va a hacer la gráfica. Bien. La gráfica que tiene que salir acá es un poco extraña, no que es extraña, sino que tengo el diagrama de dispersión y por el medio pasa, voy a agrandarlo un poco, por el medio pasa la predicción, ¿ok? Esta es la predicción, pero hay una varianza enorme de la data, ¿no? Que no puede ser explicada por esta línea de predicción. Algunas veces le achunto exactamente el valor, porque estoy pasando por esa nube de puntos negros, pero muchas veces no le achunto el valor. Y es decir, lo que está diciéndome mi ejercicio es que si mi R cuadrado es 20%, es decir, 0,2, quiere decir que yo le achunto al 20% de estos valores negritos que están acá, a las observaciones. Es decir, en el 20% de los casos yo soy capaz de predecir correctamente el tiempo y en el 80% de los casos no lo predigo. Resumiendo, en pocas palabras, ahí termino. La variable Bill es buena en el sentido de que explica un 20% de la data, quiere decir que es una variable a considerar, pero no es bueno el modelo completo para predecir. ¿Se entendió? Y con eso termino. Si tienen alguna duda, me escriben en el chat. Y ese sería el fin de la clase. Seguimos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Estamos ok? ¿Alguna duda? Sí, en el taller vayan viéndolo y vayan tratando de resolverlo. Bájenlo y traten de resolverlo. ¿Ok? En la próxima clase lo hacemos completo. ¿Sí? Pero igual voy a publicar ciertas cosas o sea, ciertos videos también de apoyo para que puedan hacer el taller y vayan rápidamente para no perder el tiempo en la próxima clase lo puedan terminar. ¿Ok? Y esa es la idea de la próxima clase. Tienen que entender esta parte. Brevemente, rápidamente, ¿qué es lo que iría al trabajo de investigación? Va regresión lineal, visualización de la data y adicionalmente análisis de componentes principales. 3 temas. Eso es lo que iría a la investigación. ¿Ok? ¿Alguna cosa? ¿Estamos ok? ¿O hay alguna duda? Repito siempre lo mismo de siempre. Si tienen alguna duda, correo. Envíenme correo. Ahí me dicen. ¿Ya? ¿No? ¿No hay más? Bien. Ok. ¿Cuándo se entrega el certamen? Lo voy a anunciar. Son 7 días a partir de mañana contado, más un día más, ¿sí? Los grupos hoy y mañana. Si me lo pueden mandar por correo, entre hoy y mañana sería fantástico. Yo mañana les envío el trabajo a cada grupo. Es decir, el grupo que me llega, le envío el trabajo, tiene más tiempo para hacerlo.
Eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Voy a cerrar entonces y nos vemos en la próxima clase. Repito, cualquier feedback que ustedes me quieran hacer por correo, fantástico, para yo poder saber cómo están recibiendo la clase, sería para mí fantástico. ¿Ok? Bien, lo tengo que dejar porque tengo también otra clase y ustedes también tienen otra clase, así que chao, chao, nos vemos.